Consejo Nacional de Fomento Educativo, a través de su programa Educación Inicial, presenta. ¿Qué es aquello que verdea en medio de la sabana? Chorito está grabando. Radio Inicial. Radio Inicial. Radio Inicial. La niña sin nombre. Idea y texto: J.L. Sánchez y M.A. Pacheco. Había una vez una niña muy pequeña que viajaba por el mar en un témpano de hielo muy grande. La niña estaba sola, se había perdido. Después de algunos días en el témpano de hielo, era ya más, pero cada vez más pequeño. Se estaba fundiendo. La niña tenía hambre, tenía frío y estaba muy cansada. Cuando el témpano de hielo se había deshecho casi del todo, unos pescadores recogieron a la niña en sus redes. El capitán del barco le preguntó que cómo se llamaba, pero la niña no entendía el idioma del capitán. Por eso la llevaron con el jefe de policía. Nadie fue capaz de averiguar de qué país era la niña. No entendía nada y además no tenía pasaporte. El jefe de policía la llevó ante el rey de aquel país y le explicó que no sabían ni de dónde era ni cómo se llamaba. El rey estuvo pensando un rato y luego dijo: puesto que es una niña, que la traten como a todas las niñas. Pero era difícil tratarla como a todas las niñas, porque en aquel país todos los niños tenían nombre menos ella. Y todos sabían cuál era su nacionalidad también, menos ella. Era distinta de los otros niños y no le gustaban las mismas cosas que a ellos. Y aunque todos la querían mucho y eran muy buenos con ella, nadie consiguió que la niña dejara de ser tan distinta de otros niños. A los pocos días, el hijo del rey se puso muy enfermo. Los médicos dijeron que había que encontrar a alguien que tuviera la misma clase de sangre, igual a la suya, y hacerle una transfusión. Analizaron la sangre de toda la gente del país, pero ninguna era igual que la del príncipe. El rey obviamente estaba muy triste porque su hijo se ponía cada vez peor. A la niña sin nombre nadie la llamó, pero como era ya muy lista, comprendió enseguida lo que pasaba. Estaba agradecida por lo bien que la habían tratado en aquel país, así que ella misma se presentó para ofrecer su sangre, por si servía. Y resultó que la sangre de la niña sin nombre era la única que servía para curar al príncipe. El rey se puso tan contento que le dijo a la niña: te daremos un pasaporte de este país, te casarás con mi hijo y desde ahora ya tendrás nombre. Te llamarás Luisa Alberta. Pero la niña no entendía lo que decía el rey, y el rey, de pronto, cayó a la cuenta de que ella no necesitaba ser de aquel país, ni tampoco llamarse Luisa Alberta. Lo que necesitaba era volver a su propio país, ser llamada por su propio nombre, hablar su propio lenguaje y, sobre todo, vivir entre su propia gente. Había que intentar ayudarla, si era posible. Así es que el rey envió mensajeros para que buscasen por todo el mundo y no parasen hasta encontrar el país y la gente de la niña sin nombre. Al cabo de bastante tiempo, el mensajero que había ido al polo volvió con la familia de la niña sin nombre y por fin la niña pudo reunirse con sus padres y sus hermanos, que estaban muy tristes desde que ella se había perdido. Todos supieron entonces que se llamaba Monoukaki y que era una princesa polar. Lo que todavía no podía saberse es si se casaría o no con el príncipe Luis Alberto, porque al fin y al cabo los dos eran demasiado jóvenes para casarse. Este
pronto forma parte de la serie Los Derechos del Niño, cuentos dedicados a ilustrar los principios del Decálogo del Derecho del Niño proclamados por la ONU. ¡Échale, compadre! El Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el estado de Michoacán, a través de su programa Educación Inicial, presentó. Ya le grabo, ahí está. Lo que pasa es que esto fue una producción de Mexicanos Pobres. Ya quedó, ¿no? Ya quedó.